O sea, hay que hacer una campaña o campañas sucesivas y persistentes en el tiempo, en términos de alfabetizar, digamos, ecológicamente, no solo a los niños, sino que a la gente, de lo que estamos hablando aquí. Esos cambios, el cambio global, cambio climático, está instalado en el planeta, es un problema planetario, no es un problema solo de Chile. Entonces, esos cambios de conducta van a ser más rápidos o más lentos en la medida que nosotros los científicos seamos capaces de socializar más, de alfabetizar más, como quiera llamarse, a las personas. Ahora, ¿sobre qué cosas específicas usted diría que el mundo científico no ha estado a la altura de lo que se necesita? ¿En qué tipo de exactamente hallazgos o comunicaciones? Bueno, podríamos nombrar una serie bastante extensa. Por ejemplo, por decir cosas simples, las causas del cambio climático. Las causas del cambio climático están bastante conocidas. Algunas son antropogénicas debido a efectos del hombre, otras son naturales, pero tienen que ver con emisiones y energía. Como yo decía en esta reunión, uno tiene que enseñarle a los niños que no boten papeles en el suelo. Y yo creo que está bien eso. Pero el votar o no votar un papel en el suelo, digamos, no tiene que ver necesariamente con el cambio climático, tiene que ver con emisiones. Entonces, el foco está en las emisiones de automóviles, emisiones de industria, etcétera. Y ahí hay la energía limpia, digamos. Yo creo que las opciones que podríamos tener en el futuro en términos de usar un producto que está generado con energía limpia o sin energía limpia. Hay varios elementos que científicamente están muy bien definidos y que no somos capaces los científicos, pues siempre estamos muy ocupados de socializarlo y transmitirlo. Yo pienso que de repente, digamos, en los medios chilenos sobre todo, hay algunas noticias que se toman con cierta liviandad y que más bien hacen retroceder el sistema que avanza. Un ejemplo súper característico que me acuerdo en este momento, en diciembre del año pasado hay un artículo en el Mercurio, a fines de diciembre, que tiene un título que dice el 57.3% de las especies de vegetales y de animales chilenos están en peligro de extinción. Eso dice el título. Entonces uno dice, bueno, tendremos unas 50.000 especies, entonces quiere decir que 25.000 o 27.000 están en peligro de extinción. Cuando uno lee el artículo, no tiene nada que ver con el título, pero ya causó la impresión. Entonces dice, bueno, este país no se sabe nada, se está agotando todo, estamos de... Mentira. Cuando uno lee el artículo, y yo participo en esa comisión, lo que dice es que hay la CONAMA con un grupo de científicos seleccionó 100 especies, que parecían estar con 100 especies, que parecían estar con más peligro de extinción, y de esas 100 hay 57 que están con alto peligro. Entonces, cuando uno lee el título... la sensación de que se trata del universo. Claro, que esto es un caos y se está terminando todo. Entonces, hay un problema que no hemos sido capaces, en esta comisión en que yo trabajo, a lo mejor, o culpa del periodista, yo no lo sé, de socializar bien el conocimiento. En este caso yo creo que culpa del periodista, porque uno lee la columna, una columna larga, y está la información, pero el título no tiene nada que ver con la información. Y esos problemas, digamos, que terminan socializando, digamos, indirectamente, en un término negativo, un elemento ecológico. Señala en la presentación que hizo antes de Al Gore, y que a mí me llamó mucho la atención, es que usted dijo, a pesar de que Chile es responsable de una muy pequeña parte de las emisiones planetarias, está en una posición estratégica vital para hacerse parte del problema, para investigar el problema y para liderar la investigación. Dijo, ay, no. Yo dije, a ver, pero ¿a dónde vamos? ¿Cómo podemos liderar la investigación o competiendo con...? Dos cosas aquí, el elemento estratégico. Efectivamente, digamos, o sea, yo lo mostré en la presentación, hay varios elementos, digamos, que se dan en el Pacífico suroriental, en la costa del Pacífico suroriental, digamos, y sobre el territorio chileno, que son elementos esenciales que tienen que ver con el cambio climático. Y los nombré ahí, los puedo nombrar de nuevo. Por ejemplo, todo lo que es el fenómeno del Niño tiene un origen, digamos, tipo tropical, pero realmente, digamos, se relaciona con el Pacífico suroriental, con Perú y con Chile, y está ocurriendo ahí en forma periódica frente a nuestras costas.
Segundo, digamos, nosotros tenemos la corriente Humboldt, que es la corriente, digamos, más productiva que existe en todo el planeta respecto a peces y a invertebrados. Una de las predicciones es que los vientos del suroeste podrían incrementarse durante el cambio climático. Eso podría significar que aumente la productividad del mar, pero también que aumente una capa que se llama la zona mínima de oxígeno, y hay una serie de componentes. Después tenemos los glaciares. Digamos, en el sur de Chile, donde están los reservorios más grandes de agua que tiene el planeta. Y sabemos que esos glaciares se están achicando. Después tenemos la Antártica, un día de navegación. Después tenemos el hoyo de ozono en la Patagonia. O sea, hay 4, 5, 6 elementos que uno diría, bueno, si los modelos predictivos son correctos y hacen estas predicciones, nosotros deberíamos ser capaces de medirlas, de determinarlas, si son correctos o son incorrectos. Están en nuestra casa. Están lo que yo decía en el diario el otro día, en un par de semanas atrás. En este momento parece que somos espectadores como de primera fila de todo esto, y la idea es que deberíamos transformarnos en actores, y yo en esta reunión propuse, digamos, que se inicie un programa, y aquí quiero decir otra cosa, que yo creo que el programa, digamos, tendría que ser de cambio global, de cambios globales, no necesariamente climático. Yo insisto bastante, digamos, que de repente nos obnubilamos con el hecho del calentamiento global como un cambio climático. Está ahí y existe. Pero hay varios paralelos corriendo al mismo tiempo. Los cambios en biodiversidad, que de repente no tienen nada que ver con el cambio climático, tienen que ver con la destrucción de hábitat, que es una cosa distinta. La sobreexplotación pesquera del mundo, la explotación pesquera de especies marinas en el mundo está estancada en 80 millones y decayendo. No tiene nada que ver con el cambio climático, tiene que ver con el exceso de flota, ¿no es cierto? El mismo incremento de la población humana. Es otro cambio global. Entonces hay varios cambios que están ocurriendo en forma paralela, y una de las cosas que llama la atención yo, que no deberíamos enceguecernos tanto con el cambio climático per se. Hay varias cosas que están relacionadas. Y geográficamente la posición de Chile en el Pacífico Suroriental, por las cosas que acabo de describir, es absolutamente crítica. Y tenemos los investigadores, Tenemos los investigadores en este país. Ahora. Sí, sí.